1, 2, 3, 4, 5. Me preparo porque, como dicen en mi país, agárrense las alpargatas o pónganse las alpargatas que lo que viene es joropo. Tengo hace rato una espinita aquí que me quiero sacar, atragantada, que me quiero sacar. Porque pareciera que ya no se habla más de la situación en Venezuela. Pero para ponerle un orden a todo esto, empecemos por algún lugar. Empecemos por el 28 de julio de este año, del 2024, una fecha en la que la comunidad internacional volvió a poner sus ojos en Venezuela con ocasión a las elecciones presidenciales que se llevaban a cabo en ese momento y que estaban alrededor de toda una disputa, ¿no? De una contienda. En Venezuela hay una sensación aún esperanzadora, a pesar de que sabemos perfectamente que la democracia hace bastante que no camina a las calles de nuestro país. Pero el venezolano tiene cultura del voto. A pesar de toda la situación por la que ha atravesado los últimos años, es una persona que sale, que se levanta temprano a la mañana, que cumple con su obligación ciudadana de ir a votar, y la jornada en general se llevó a cabo con supuesta normalidad, con cierta normalidad. Esto me da a hablar del proceso electoral en Venezuela. 28 de julio fueron las elecciones en Venezuela y todavía hoy todos seguimos esperando las benditas actas. ¿Las actas de qué? ¿Qué actas piden? Las actas que demuestran cuáles fueron los resultados exactos de las elecciones ese día. Pero hablando justamente del sistema electoral en mi país, vamos a empezar por cómo es, cuáles son las diferencias que tiene con el sistema argentino, por ejemplo. A ver, el día de las elecciones transcurren como en cualquier otro lugar, con la diferencia de que en Venezuela es automatizado. En vez de ir a la urna, a tu lugar donde vas a ejercer tu derecho al voto y encontrarte con papeletas físicas que vas a elegir y colocas en la urna, en Venezuela tienes una computadora donde clicas al candidato de tu elección, de tu preferencia, y la máquina automáticamente emite un boleto que es el que depositas en la urna. Este sistema automatizado no solo permite la impresión de esta boleta, sino que automáticamente envía el resultado de ese voto a los centros de totalización en la capital venezolana. Con lo cual, por esto, es que es casi imposible hackear un sistema de este estilo. De hecho, la compañía que se encarga de todo lo que tiene que ver con este proceso electoral o de facilitarles el sistema para el proceso electoral, que es una compañía argentina, de hecho, manifestó casi la imposibilidad de que esto surtiera esos efectos o fuese de esta manera, por el hecho de que no solo totalizan los votos, y esto no se maneja por internet, sino incluso por redes telefónicas, con lo cual, para hackear el sistema tendrías que hackear el sistema telefónico de cada una de las máquinas. Es una locura. Ahora bien, si nosotros hacemos un repaso de cómo se lleva adelante en principio esa elección o quiénes son los participantes de esa elección, fíjense que hay algo que también es una locura, como tantas cosas que ocurren en Venezuela, y es que de la boleta electoral, 13 caras eran las de Nicolás Maduro. Una tercera parte de la boleta completa estaba con Nicolás Maduro como candidato a la elección. ¿Esto por qué ocurrió de esta manera? En Venezuela, por la normativa electoral, se permite que el candidato aparezca tantas veces en la boleta como personajes políticos o como organizaciones políticas apoyen su candidatura. Con lo cual, por eso aparecía 13 veces, mientras que el candidato a la oposición, González Urrutia, solo aparecía 3 veces. Y esto, lo que decimos nosotros, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Esto no ocurrió en Venezuela, porque habían otros organismos políticos u otras organizaciones políticas que también le dieron su apoyo al candidato opositor y sin embargo no salió tantas veces. Esto
lo que traía era una gran confusión en el electorado, una gran confusión en el ciudadano de a pie que iba a ejercer su derecho al voto. Por eso, en parte de lo que significó esa ruta que hacía María Corina, que era realmente la líder y que postuló a González Urrutia, se encargó de enseñarles y explicarles a la gente en las calles venezolanas cómo elegir al candidato de su preferencia, cómo enseñarles a cómo tenían que elegir a quien quisieran elegir, pero como se encontraban con tantas caras del dictador venezolano, era importante estudiarse la boleta completa. Ahora bien, ¿de qué manera aplican estos candidatos? ¿Cómo llegan y cómo se eligen? El Consejo Nacional Electoral da una fecha para que todos los partidos políticos puedan postular al candidato o a su candidata o a los candidatos de su preferencia. Tienen ciertos requisitos que cumplir, que algunos son bastante básicos: copia y original de su documento de identidad y una ruta política o un plan político que quisieran llevar adelante. En este caso, como les había comentado antes, María Corina había sido inhabilitada por 15 años, con lo cual postularon, o el partido de la Mesa de Unidad Democrática postula a González Urrutia. En este sentido, después de que en definitiva ya lo eligieran a él y al resto de los candidatos para la boleta, para que surtiera efectos o para que estuviese la boleta completa con todos los participantes de esta elección, en definitiva se iban a abrir o aperturar otros requisitos u otras instancias para modificar a los candidatos o para ejercer cualquier recurso, depende de la decisión que hubiese tomado el Consejo Nacional Electoral. Una vez que está cumplido esto, vamos directamente un poco a la contienda, ¿no? Se dirimen cuál es la situación que se va a dar y fue lo que vimos justamente el 28 de julio. Hasta aquí te hablé de datos, de cosas que puedes encontrar fácilmente respecto a una memoria y cuenta de lo que ha pasado desde el 28 de julio. Pero ahora me quiero dirigir al argentino que nos acogió a los venezolanos en este país, en su país que también nos ha cobijado. Porque hay muchos, y esto no solo en Argentina, en el mundo entero, que no terminan de comprender quizás la situación que vivimos los venezolanos. Esto no viene del 28 de julio. Hace más de 25 años que venimos de penuria en penuria. Todas las instituciones de Venezuela están completamente inhabilitadas. Todas surgen y todas tienen una línea política muy acorde con la dictadura en Venezuela. No hay limitaciones de los poderes públicos. Hemos tenido que sufrir humillaciones del tipo: te quito las piernas, pero te regalo unas muletas y tengo que estar agradecido por eso. Somos muchísimos los venezolanos que con profesión tuvimos que irnos de Venezuela. Y si bien, gracias a Dios, por la resiliencia que tenemos, muchos hemos encontrado una vida en otros países y hemos logrado sonreír ante esas adversidades, seguimos teniendo algo en nuestro pecho, que nos hace sentir la tremenda necesidad de abrazar al venezolano que nos encontramos en la calle, porque sabemos su historia, porque sabemos lo que tuvo que pasar. Yo tengo mi historia, tú tienes la tuya. El argentino, el español, el ecuatoriano, el peruano, todos tenemos la nuestra. Venezuela merece la oportunidad de ser libre. Yo soy Marlene González y esta fue mi catarsis contra la dictadura en Venezuela.